Está escuchando el Cafetal Radio. Hoy platicamos de la fertilización orgánica y su uso en la caficultura. Maynor anteriormente mencionó el abono orgánico que se conoce como bokashi. ¿Cómo es la elaboración de este abono? Le comento, Daniel, y amigos que nos escuchan, que el bokashi es un proceso semejante a la producción de abono orgánico en aboneras. Siempre se utilizan residuos orgánicos como la gallinaza, pergamino de café, pulpa de café y otros productos como el carbón molido, la cal agrícola, tierra negra y melaza o rapadura. Con todos estos materiales se produce la materia orgánica mediante la fermentación derivada de la actividad de microorganismos. Se considera que la fermentación se ha estabilizado en la materia orgánica cuando se presenta un color negro oscuro, con una textura fina y pareja y un color dulce, llegando a obtener un excelente abono orgánico. Maynor, ¿y estos métodos para obtener abono orgánico le hacen algún daño al ambiente? En realidad, la preparación de abono orgánico no hace ningún daño al medio ambiente, siempre y cuando el proceso se realice correctamente. Todos los desechos animales tienen que estar descompuestos totalmente para que ya no haya ningún tipo de plaga. Como en el caso de la gallinaza, cuando se aplica sin proceso de descomposición, esto provoca la crianza de moscas. Por ejemplo, en el proceso de elaboración de bokashi no se producen gases tóxicos ni malos olores, y en el momento de la fermentación mata los microorganismos dañinos para las plantas debido a las altas temperaturas y obtenemos la materia orgánica en un corto plazo. Otro método natural de conseguir abono orgánico es recolectando el humus o brosa de los bosques. Para esto hay que tener el cuidado de recolectar el sustrato que esté bien pulverizado, o sea que este parezca tierra negra. Y también están los abonos verdes, que son buenísimos como fertilizantes orgánicos. Eso no lo hemos explicado. Cuéntenos, Maynor, ¿cuáles son estos abonos verdes? Los abonos verdes son plantas que generalmente son leguminosas, como el gandul, la crotalaria y el araquis, que se cultivan entre las hileras del café, especialmente en los primeros años de la plantación, y que en su etapa de floración es cuando alcanzan su máximo contenido de nutrientes y materia orgánica. Cuando estas plantas están floreando, se cortan, se pican y se incorporan al suelo. Estos abonos que provienen de plantas leguminosas son excelentes para el suelo porque proporcionan nutrientes y energía a los microorganismos benéficos del suelo a través de la descomposición de la materia orgánica, y se aprovecha la capacidad que tienen de aportar bastante nitrógeno al suelo. Este tipo de plantas, que son las leguminosas, pueden aportar hasta 370 libras de nitrógeno por manzana. También se puede obtener abono orgánico de procesos industriales, Maynor. Hay excelentes abonos orgánicos que llevan un proceso industrial. Uno de los más conocidos es el de la gallinaza, que pasa por un proceso de deshidratación y por las altas temperaturas que genera en su descomposición, se asegura la muerte de diferentes insectos y se controla la humedad. En el caso de la gallinaza, se le debe realizar un pulverizado y tamizado para dejarla en condiciones óptimas para ser aplicada a los suelos. Por eso le decía que es importante hacer correctamente los procesos para evitar problemas ambientales como las plagas de moscas. Después de conocer las diferentes formas de producir el abono orgánico y sabiendo que la calidad la determinan los diferentes residuos que se utilizan, ¿cómo saber qué contiene la materia orgánica? Esto es muy importante. Tenemos que conocer el contenido de nutrientes de la materia orgánica que estamos produciendo. Y para esto nos auxiliamos de un análisis de materia orgánica, que es lo mismo que el análisis de suelos. Y este análisis de materia orgánica es realizado por un laboratorio de suelos. Conociendo el contenido de nutrientes de la materia orgánica, podemos determinar entonces las cantidades o porcentajes a usar en las diferentes actividades que realizamos en la nutrición del café. Maynor, ¿en cuáles actividades en el proceso de producción del café se utiliza la materia orgánica?
La materia orgánica se utiliza en varias actividades con el propósito de mejorar el desarrollo y vigorosidad de las plantas y también para aumentar la productividad en el cultivo del café. La materia orgánica se puede utilizar en el sustrato para el llenado de las bolsas en la producción de almácigos, en una proporción de un 10 a un 20%. En algunos casos, utilizan hasta un 30% de materia orgánica en la elaboración del sustrato para almácigos. También podemos utilizar el abono orgánico en los hoyos donde vamos a hacer siembras nuevas, mezclándolo bien con la tierra, y podemos usar de 1 libra a 2 libras por hoyo. En cafetales donde la producción es orgánica o que están certificadas como productoras de café orgánico, es indispensable utilizar la fertilización orgánica. Y en las plantaciones agotadas que tienen suelos con baja fertilidad natural, se recomienda utilizar abono orgánico para mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo. Está escuchando el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Para más información sobre el tema de hoy o otros temas técnicos, puede escribir un correo al cafetalradio@anacafe.org. Vamos a un corte y regresamos con más sobre la fertilización orgánica para mejorar su producción de café. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Vamos a las comunidades y capacitamos. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En nuestra escuela enseñamos cómo hacer del café el mejor del mundo. Y además contribuimos en proyectos de salud y educación a través de FUNCAFÉ. Estamos apoyando a los caficultores, pero comprometidos con Guatemala. En Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Están escuchando El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Los invitamos a visitar su sede regional, donde será un gusto atenderles. Continuamos. Si su finca se encuentra en altura baja, de 1.500 a 2.500 pies sobre el nivel del mar, realice el muestreo de raíces y de suelo. Luego, envíelos al Laboratorio de Protección Vegetal de Anacafé para la detección de nemátodos u otras plagas y enfermedades de la raíz del café. Continuamos en el Cafetal Radio. Platicamos con Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, sobre el tema de los abonos orgánicos. Maynor, ¿puede detallarnos los beneficios físicos, químicos y biológicos en el suelo al utilizar abonos orgánicos? Con mucho gusto, Daniel. Si quiere, para mejor comprensión de los radioescuchas, lo detallamos uno por uno. Muy bien, comencemos con las mejoras en las condiciones físicas del suelo usando materias orgánicas. Los principales beneficios físicos que obtenemos con los abonos orgánicos en el suelo son, por ejemplo, que mejora la retención de humedad, así como también disminuye los efectos de la erosión. Al mismo tiempo, mejora la filtración del agua y la ventilación en el suelo y brinda mayor porosidad en los suelos compactos. Mejora la estructura de los suelos y mantienen la textura de los mismos. Y esta tierra, por su color oscuro, absorbe más radiación solar, regulando la temperatura del suelo. Ahora, ¿cómo ayuda a mejorar las condiciones químicas del suelo? En el aspecto químico, la fertilización orgánica ayuda a devolver y aportar al suelo los nutrientes que las plantas utilizan para su desarrollo y producción en forma natural. También permite que la planta asimile muchos minerales y ayuda a corregir los elementos tóxicos en el suelo. Además, contribuye a retener los nutrientes. Mejora y mantiene las reservas y el balance estable del nitrógeno en el suelo. Mejora y aumenta la retención de potasio, calcio, magnesio, sodio y nitrógeno, y en suelos muy ácidos neutraliza el exceso de hierro y aluminio. ¿Y cómo los abonos orgánicos mejoran las condiciones biológicas del suelo? Bueno, Daniel, hay muchos beneficios del abono orgánico, pero las más importantes por el lado biológico del suelo serían que es una fuente de energía para que los microorganismos que ayudan a la descomposición de la materia orgánica se reproduzcan rápidamente. Favorece la respiración de las raíces y ayuda a la disponibilidad de los nutrientes minerales para las plantas. Con todas estas cualidades que tiene la materia orgánica, ¿se podría reemplazar la fertilización química y utilizar solo la fertilización orgánica?
Definitivamente no, porque la fertilización orgánica se recomienda como un complemento en la nutrición que se hace en el suelo en el café, a menos que nuestra producción sea completamente orgánica, donde algunas certificadoras nos prohíben la utilización de los fertilizantes químicos. Pero en estos casos siempre hay que tener el cuidado de aplicar la cantidad suficiente de materia orgánica de acuerdo a las necesidades del cultivo y fertilidad del suelo, para la sostenibilidad de la productividad y rentabilidad. Maynor, para terminar, ¿podría explicarnos las ventajas para los caficultores de la producción de abono orgánico? Claro, Daniel, es muy importante que el caficultor sepa qué ventajas hay en la elaboración de abonos orgánicos. Primero, bajo costo de producción, porque producir un quintal de abono orgánico sale entre 15 y 25 quetzales. No necesita mucho espacio, no se utilizan químicos y no es dañino para el cultivo. Además, no es necesario tener mano de obra especializada y se obtiene un producto de alta calidad nutricional. Además, no requiere uso de maquinaria y en el proceso se mueren los microorganismos dañinos gracias a la fermentación y a la temperatura. Y algo que es muy importante en estos tiempos en que vivimos es que no hay riesgos climáticos ni contaminación ambiental si se hace con los cuidados y recomendaciones que ya explicamos. Amigos caficultores, para producir abono orgánico de calidad o conocer más sobre este tema, pueden acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará